Espera para acá, ¿no? Ay, no. Maestro, espérenos. Ok. Este, bueno, recapitulando, ¿no? Antes de que nos ¿Ya hemos comentado? desconectáramos, eh, estábamos hablando acerca de, pues, el sistema óseo, ¿no? Eh, nos quedamos con esto, ¿no? Con el omóplato, que como les acabo de mencionar, este, pues se va a llamar principal, o ya en la bibliografía nueva se le menciona como escápula, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la escápula, que como les mencionaba antes de desconectarnos, principalmente pues va a tener la función de que se van a insertar los músculos de la espalda, al igual que va a tener cierta inserción de músculos que van a ayudar en el movimiento del brazo, ¿sí? Porque de hecho forma parte del famoso manguito rotador, que es el que nos ayuda ahora sí que a girar el hombro, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a la escápula. Muy bien. Y vamos a pasar ahora con la columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral que aquí las podemos observar hasta en colores, ¿no? Vemos la clasificación de las vértebras. Entonces, tenemos las vértebras que aquí están marcadas de verde y pues vamos a empezar que son 7 vértebras cervicales. O sea, son las vértebras que van a conformar propiamente al cuello, ¿sí? Eh, aquí se van a encontrar, son 7. Es muy fácil de recordar sus nombres porque solamente se llaman dependiendo de en qué porción de la columna se encuentren. Por ejemplo, aquí como son cervicales, ¿no? Entonces se llaman, o sea, o solo se les pone la letra C. Por ejemplo, C1, C2, C3, C4, C5. Sin embargo, o sea, esto quiere decir que la cervical número 5 solamente se le menciona como C5. Sin embargo, las únicas que tienen nombre propio es C1 y C2. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba en la mitología griega el que cargaba el mundo? ¿Alguien se acuerda? Atlas. Atlas, muy bien, gracias. Ah, bueno, pues fíjense que C1, ajá, que es la vértebra cervical 1, se llama Atlas. ¿Por qué le pusieron Atlas? Pues porque básicamente eh, está cargando al cráneo. Por lo tanto, cervical 1 o C1 es el Atlas. La cervical número 2 también tiene un nombre propio y se llama axis. ¿Por qué se llama axis? Porque esa vértebra tiene como un dientito, ajá, y ese dientito lo que ayuda es que nosotros podamos girar la cabeza, ¿sí? Entonces, para que no se les olvide esa parte, ¿por qué? Porque solamente C1 y C2 tienen nombres propios. Entonces C1 quedamos que se llama Atlas y C2 se llama Axis. ¿Ok? Ya las demás, si es cervical 3, pues se va a llamar C3, C4, C5, C6, C7. ¿Ok? Que son las que vemos aquí de color verde. Posteriormente vemos a las que están marcadas de color naranja, ¿sí? Que son las famosas vértebras torácicas o también se les llama vértebras dorsales. Estas también se van a llamar dependiendo del número o qué número se encuentra. Por ejemplo, T1, T2, T3. ¿Por qué? Porque las T's vienen de torácica. ¿Ok? Entonces se llama T1, T2, T3 y así hasta llegar a T12. Ajá, entonces tenemos de T1 a T12. Posteriormente tenemos a las vértebras lumbares. Ajá, ¿y cómo se llamarán cada vértebra lumbar? ¿Cómo creen que se llame? Por obvias razones. Hay L1, L2, L3, L4, L5. Exacto, al ser vértebras lumbares, pues va a ser L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues están en la parte lumbar. Fíjense que todas estas, las que llevamos ahorita, que son las cervicales, las torácicas y las lumbares, van a ser vértebras individuales.
aunque ustedes las ven juntas, la verdad es que no lo están. Recuerden que hace ratito, cuando veíamos el tejido cartilaginoso, les mencionaba que en el espacio, en medio de las vértebras, va a haber fibrocartílago. Por lo tanto, aunque aquí se ven juntas, la verdad es que no lo están. En medio de las vértebras hay fibrocartílago y es por ello que les menciono. Tenemos esa capacidad de movimiento muy amplia de la columna vertebral. Nos podemos flexionar, podemos hiperextendernos. Ajá. Entonces, estas son individuales. Sin embargo, ya las que siguen son las vértebras sacras. Vean, entonces ya el sacro, aquí son 5 vértebras sacras. Sin embargo, de hecho aquí hasta en la imagen se los menciona. Son vértebras sacras fusionadas. ¿Qué es esto de que son fusionadas? Bueno, la verdad es que se ha estudiado y se llegó a la conclusión de que por la evolución que hemos tenido los seres humanos, estas estaban igualmente individuales, pero con el paso del tiempo, al final se fusionaron. Ajá, entonces, se pegaron, vamos a decirlo así. Ajá. Entonces, se pegaron estas vértebras sacras, por lo tanto, pues ya solamente quedó en forma de un hueso, ¿sí? Y por último tenemos al coxis. El coxis que va a constar de 3 a 4 vértebras coxigias que van a estar fusionadas. Y pues la verdad es que ya solamente son de 3 a 4 nos menciona porque es diferente en cada persona. Si ustedes me preguntan por qué es diferente, pues porque así hay variaciones anatómicas. ¿Sí? En algunos pacientes tienen vértebras de más, en algunos pues tienen vértebras de menos, pero al final de cuentas es lo normal. Entonces, tenemos a las sacras también se les llama como dependiendo del número que sea, por ejemplo, S1, S2, S3. Y el coxis, la verdad es que no tanto, ¿sí? Porque pues de todas maneras no tiene a veces gran relevancia anatómica. Más que, por ejemplo, en ginecobstetricia, porque ahí se utilizan lo que son algunos planos obstétricos en cuanto al trabajo de parto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos a las vértebras, ¿sí? Tenemos a las cervicales, a las torácicas, a las lumbares, a las sacras y a las coxigias, ¿sí? ¿Qué órgano viaja, ahora sí, por así decirlo, por dentro de las vértebras? ¿La médula ósea? No, ahí les dije que no se me equivocaran. Sí es médula, pero no es ósea. Médula, ¿El Vertebral. sistema nervioso? médula espinal. Espinal. Médula espinal, que es la que forma parte del sistema nervioso, ¿sí? Entonces recuerden eso. La médula espinal es la que viaja dentro de la columna vertebral. De todas maneras, lo vamos a volver a repetir cuando ahorita veamos sistema nervioso, ¿sí? Pero la médula espinal llega hasta L2, ¿sí? Aquí, hasta aquí va a llegar la médula espinal, hasta L2, ¿sí? Entonces llega hasta L2 y ya posteriormente vamos a ver qué es lo que va a viajar hasta por acá, ¿sí? Pero al final recuerden que hasta L2 es el límite anatómico vertebral, ¿sí? En cuanto a las sacras, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos a las famosas costillas, ¿no? A las costillas que vamos a tener 12 pares, 12 izquierdas, 12 derechas. Recuerden que hay una clasificación. Tenemos principalmente lo que son 7 costillas verdaderas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué se les llama costillas verdaderas? Porque se están insertando directamente con el esternón. ¿Sí lo ven? Entonces, vean, aquí es cómo se están insertando o incrustando con el esternón. ¿Ok? Por eso se les llama costillas verdaderas. A veces, bueno, más bien, uno de sus nombres también, el que viene en los libros, son costillas vertebroesternales. ¿Por qué? Porque van desde la vértebra hasta el esternón, ¿sí? Entonces,
También se les llama las costillas verdaderas como costillas vértebroesternales. ¿Ok? Que son las primeras 7. Posteriormente tenemos 3. Esas 3 se les llama costilla. Aquí tenemos 1, 2, 3 y son las costillas falsas, ¿no? O costillas vertebrocondrales. ¿Por qué se les llama vertebrocondrales? Porque al final de cuentas, vean, se juntan y forman como un tipo de cartílago, y este cartílago al juntarse, estas últimas 3, al final también se va a incrustar el cartílago en esta parte, o en esta ocasión, en el esternón. Por eso es que se les llama costillas falsas, ¿sí? Costillas falsas o vértebrocondrales, porque no están llegando directamente al esternón. Y por último, tenemos 2 costillas falsas, perdón, costillas flotantes o costillas libres, que como ustedes observan, no van a tener, van a estar flotando, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por ello es que se llaman costillas flotantes o costillas libres. ¿Sí queda claro? Entonces, al final de cuentas, tenemos 12 pares de costillas, ¿sí? Quedamos que 7 van a ser las costillas verdaderas, 3 van a ser las costillas falsas y por último, las 2 que son las flotantes o las libres, ¿sí? También se le puede llamar de las 2 maneras. Y luego tenemos al esternón, ¿no? El esternón, que es un hueso que pues es parte importante en cuanto al tórax. Bueno, pues el esternón tiene 3 partes importantes, ¿no? Tenemos al manubrio. Este se llama manubrio. ¿Qué es el manubrio en su bicicleta? Donde nos sostenemos. Ajá, donde se sostienen y aparte donde dan vuelta, ¿no? La dirección. El volante. Es Es el el volante. volante. Dirección, ¿no? Muy bien. Bueno, pues prácticamente aquí va a ser lo mismo, ¿sí? El manubrio del esternón es la parte donde se van a articular principalmente las clavículas. Por eso es que se llama manubrio, porque va ahora sí que a direccionar la caja torácica, ¿sí? Luego tenemos al cuerpo, ¿sí? El cuerpo del esternón. Este es el cuerpo del esternón. Entonces aquí lo observamos como es el cuerpo. Se le llama cuerpo ¿por qué? Porque principalmente pues está conformando a todo el esternón. Y por último, pero no menos importante, ¿no? Es la apófisis. Bueno, a veces se le llama apófisis o a veces se le llama apéndice sifoides, ¿sí? Que es la última parte del esternón, ¿sí? Entonces, esta es la colita del esternón. Recuerden que se llama apófisis sifoides o apéndice sifoides. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la práctica clínica recuerden que muchas veces se utiliza como referencia al apéndice sifoides. Por ejemplo, cuando se colocan sondas nasogástricas, se tiene que medir, ¿no? De la nariz al lóbulo de la oreja y posteriormente hacia el apéndice sifoides, ¿sí? Porque es un punto de referencia anatómico. O también recuerden que, por ejemplo, en los casos de RCP, también se tienen que dar lo que son las compresiones 2.5 centímetros por encima de la apófisis sifoides. Entonces, más que nada, esta parte del esternón, ¿sí? Quiero que recuerden dónde o cuál es la parte que se llama apéndice sifoides, porque va a darse varios límites anatómicos, ¿sí? A ver, permítanme tantito, por favor. Ahorita regreso en unos 2 minutos.
Disculpen. Bueno, les estaba mencionando, ¿no? Bueno, apenas íbamos a comenzar con esta imagen. Aquí observamos al hueso coxal, ¿sí? Tenemos nosotros dos huesos coxales, el izquierdo y el derecho. Recuerden que son los que van a conformar a la pelvis. La pelvis en sí es una articulación. Entonces, tenemos al hueso coxal, ¿sí? Que, como les mencionaba, pues son dos. Es el izquierdo y es el derecho. El hueso coxal principalmente se va a dividir en tres partes, ¿sí? Lo que es ilion, isquion y pubis. Sí, entonces estos van a ser los tres componentes fundamentales del hueso coxal y como les mencionaba, van a ser dos huesos coxales. Por eso es que a veces muchas personas ocupan el término pelvis para referirse a estos huesos, pero entonces ustedes saben que pues es una definición errónea. ¿Por qué? Porque pelvis ya es a la articulación, el hueso en sí es el hueso coxal, ¿sí? Entonces, a esto se le llama hueso coxal, que como les mencionaba, pues son dos, izquierdo y derecho, cada uno tiene el ilion, isquion y pubis. Vean, aquí se encuentra lo que es el acetábulo, ¿sí? Que el acetábulo es la parte donde va a haber una articulación con la cabeza del fémur. Uh-huh. Entonces, para que ubiquen, de hecho, si volvemos a la imagen, en este caso aquí podemos observar al hueso coxal, ¿no? Entonces vean, hueso coxal izquierdo y el derecho. Uh-huh. Y bueno, aquí están, bueno, les puse esta imagen más que nada para que recordaran un poco los huesos de la extremidad inferior. Entonces aquí tenemos al hueso coxal, ¿sí? Luego tenemos al fémur, que es el hueso más largo, más fuerte que tenemos. La articulación de la rodilla, ¿sí? Posteriormente tiene, después del fémur, está lo que es la tibia y el peroné, ¿sí? Que son huesos largos. Y ya posteriormente, pues tenemos al calcáneo y al astrágalo, y pues bueno, ya los metatarsos y a los tarsos que forman el pie, ¿sí? Aquí tenemos la imagen, ¿sí? Del astrágalo, del calcáneo, de los huesos del metatarso y a los metatarsianos y a las falanges. Uh-huh. Que no es objetivo del curso que así recuerden específicamente cada hueso, más que nada las cosas fisiológicas que les mencioné, ¿no? Como ciertas funciones, ¿no? O la clasificación del sistema esquelético. Aquí tenemos, por ejemplo, a lo que son los huesos de la extremidad superior. Tenemos al húmero, ¿sí? Que vean, se está articulando con la escápula, por eso es que les mencionaba cómo es que la escápula no solamente sirve para que se inserten los músculos de la espalda, sino también se van a insertar los músculos que forman parte de la extremidad superior. Tenemos al cúbito, al radio y ya por último tenemos al carpo y al metacarpo y todos los huesos cortos que les mencionaba, ¿no? Y ya por último pues tenemos a las falanges, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Ok. ¿Qué es una articulación? ¿Qué entienden por el concepto de articulación? Es donde se unen los huesos. Bien. Una articulación es la unión de un hueso con otro hueso, ¿sí? Eso es articulación. Muy bien. Ahora, para que se dé esa articulación, uh-huh, debe de haber varios mecanismos por los cuales se unan hueso con hueso. Uno de esos son los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos van a ser estructuras, ¿sí? Que van a unir al hueso con el hueso. No tengo una imagen respecto a eso. Bueno, sí tengo. Esperen, dejen ponerles una imagen de fisiopatología, bueno, de la materia de patología. Donde se ve
los ligamentos, ¿sí? Muy bien, aquí las tenemos. Aquí está. Los ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Vean, los ligamentos son estas estructuras que van a unir al hueso con los huesos, ¿sí? Entonces, los ligamentos van a estar conformando o van a promover a que haya articulaciones, ¿sí? Entonces, estos van a ser los ligamentos, ¿sí? Bueno, esto es de fisiopatología, pero aquí menciona que su lesión, pues es cuando se da un esguince. Ya eso lo aprenderá posteriormente, pero los esguinces es cuando se da una distorsión excesiva de los ligamentos. Sí, que como quedamos, los ligamentos son los que unen hueso con el hueso. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es un tendón? El que Pues une- igual es igual que un ligamento. ¿Cómo? el que va a unir a un músculo. Exacto. Refuerza esa unión. Muy bien. Los tendones son la parte del músculo. Esperen, tengo otra imagen de eso. Bueno, aquí lo vemos. Vean. Los tendones son estas partes distales del músculo. Ajá. Entonces, vean, los tendones es parte del músculo, ¿sí? Pero esa parte del músculo es la que ya se está incrustando con el hueso. Ajá. Entonces, por decirlo así, o en palabras muy simples, los tendones es cómo se une el músculo con el hueso, ¿sí? Esos son los tendones. Pero ¿qué son qué son los ligamentos? Los ligamentos son solamente, ahora sí que como resortes, ¿no? O chicles, como si pegaran un chicle entre hueso y hueso. Porque como les ponía la imagen de aquí, los ligamentos solamente pues van a ser la unión de hueso con hueso. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Bien. Pues si no tienen dudas, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es sistema muscular. ¿Sí? Pudiéramos pasarnos todo el día hablando de músculos y de músculos y de músculos, pero pues no es la finalidad del curso. Recuerden que hay más de 600 músculos en total. Entonces, es mucho trabajo recordar todos. Sin embargo, vamos a revisar dos importantes, que son los más utilizados en la práctica clínica de enfermería. ¿Sí? ¿Cuáles creen que sean? ¿Cuáles son los músculos que más, ahora sí que se ocupan en la práctica de enfermería? Deltoides. Muy bien, el deltoides. ¿Cuál El más? otro es el... ¿En qué músculo se colocan las vacunas pediátricas a menores de 18 meses? En la pierna. Bueno, Pero no, tampoco, porque la pierna bueno, es de la rodilla hacia abajo, ¿no? Recuerden que el muslo, es en el muslo. muslo, Muslo. en la parte media del muslo, Ajá. se llama... ¿Y qué músculo es? ¿Qué Ay, no me músculo hay en acuerdo. el muslo? Pasto. Son los bastos. Muy bien, gracias. Entonces, como les mencionaba, pudiéramos pasarnos toda una eternidad hablando de músculos y de músculos porque hay muchos conformando a la extremidad superior y a la extremidad inferior. Sin embargo, no es el objetivo, ¿no? Del curso ver todos los músculos. Vamos a observar y a recordar los músculos más utilizados, como les mencionaba, en la práctica de enfermería. Ya si estuviéramos en fisioterapia, pues ya, ahí nos tendríamos que aprender todos, ¿no? Pero aquí no. La finalidad de la imagen es para que observemos al deltoides, ¿sí? Vean que el deltoides pues va a formar gran parte de lo que es el brazo, ¿sí?
más que nada casi la mitad del brazo. Entonces, el deltoides, pues es el músculo que se va a encontrar, el músculo que se va a encontrar pues en la parte externa del brazo y solamente abarca 2/3. Eso quiero que también tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que a veces en muchos manuales de vacunas, ¿no? O en las guías de práctica clínica que nos habla de vacunas, nos habla, por ejemplo, que tal vacuna se debe de poner en el tercio medio, ¿no? En el tercio medio del deltoides. Entonces, a veces creemos que el deltoides abarca hasta acá, ¿no? Y pudiéramos decir, pues me dijeron tercio medio, lo parto en 3, ¿no? Y pues lo pico aquí, ¿no? Porque me dijeron que es en el tercio medio. Sin embargo, pues recuerden que no, que el deltoides no va a abarcar toda esa zona, ¿sí? Solamente abarca casi la mitad superior del brazo. Entonces, tenemos que hasta aquí abarca el deltoides, por lo tanto, si la guía de práctica clínica mexicana o los manuales de vacunación o los de pediatría nos dice que hay que partir en 3, bueno, pues lo partimos en 3, ¿no? Y pues aquí estaríamos vacunando, que como les menciono, es pues en cuanto a músculos, pues es el de mayor interés en cuanto a la práctica de enfermería, ¿no? Que principalmente pues van a ser las vacunas a mayores, ¿no? De 18 meses, excepto pues la BCG, que sabemos que esa pues es intradérmica. Entonces, esa no llega a músculo, por eso es que se pone en el brazo. Entonces, no se les olvide hasta dónde abarca el deltoides, ¿sí? Muy bien. Y el otro, que ustedes también ya me estaban mencionando, que es el que se encuentra en el muslo, porque recuerden, de aquí hacia la rodilla se llama muslo. Y de la rodilla hacia abajo se llama pierna. Al igual que el brazo, ¿no? Bueno, la extremidad superior. Del hombro al codo es brazo. Y del codo hacia la mano es antebrazo. Entonces, aquí tenemos al músculo vasto, o se le llama recto femoral. Sí, se le puede llamar de las dos maneras. ¿Por qué? Porque a veces a los vastos es el vasto medial, el vasto lateral, ¿sí? Pero para que no nos confundamos, porque a veces a todo esto se le llama vasto, sin embargo, pues son términos mal utilizados. ¿Por qué? Porque el término más correcto que debemos de utilizar es el recto femoral, ¿no? El recto femoral, que es aquí donde se van a aplicar, como les mencionaba, principalmente las vacunas en lactantes mayores hasta 18 meses. ¿Por qué? Porque recuerden que esos niños pues no tienen gran masa muscular. Por lo tanto, pues se les pone en el muslo porque ahí sí hay masa muscular y pues hay mayor cantidad o mayor área donde se va a absorber la vacuna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos al recto femoral, ¿sí? Y pues esos son los dos músculos que pues quería revisar con ustedes por lo que les mencionaba, son los que más vamos a utilizar en la práctica. Las funciones de los músculos, pues ya lo saben, ¿no? Básicamente son igualmente para protección del cuerpo. Por ejemplo, los músculos abdominales no solamente son para protección, sino que también en el caso de las extremidades estamos hablando de los que son para el movimiento, ¿sí? Entonces, esas son, perdón, esas son principalmente las células, perdón, los músculos que vamos a revisar de todo el sistema muscular que está conformado por más de 600 músculos. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? No. 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 Ok. Bien. Entonces, pues vamos a continuar con el siguiente tema de hoy. Vamos a hablar acerca de sistema nervioso.
Muy bien. ¿Ya ven las nuevas diapositivas? Sí, sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos a hablar del sistema nervioso. Para empezar, tenemos una clasificación anatómica y una clasificación funcional. Ajá. Dentro de la clasificación anatómica tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En la imagen podemos observar esa clasificación dependiendo de los colores. Tenemos un sistema nervioso central que está coloreado de color verde. Aquí lo podemos ver. Y tenemos un sistema nervioso periférico que está pintado de color rosa. Entonces, esta es la clasificación anatómica. Muy fácil. Todo lo que está dentro de hueso es sistema nervioso central. Por ejemplo, el encéfalo, ¿sí? Y lo que es la médula espinal. Entonces, por eso era lo que les mencionaba. Todo lo que está dentro de hueso es sistema nervioso central. En este caso estamos hablando de cerebro y de encéfalo, porque el cerebro solamente es esta parte, el encéfalo y la médula espinal. Ya después de todas las estructuras que están saliendo del hueso, en este caso, pues el cráneo, de la columna vertebral, a eso ya nos estaremos refiriendo como el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la clasificación anatómica. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante vamos a ver la clasificación funcional y vamos a ver que no es lo mismo, ¿sí? Y lo que conforma al sistema nervioso periférico principalmente van a ser los nervios. Sí, ahorita más adelante vamos a revisarlos, sí, de todas maneras los vamos a mencionar, pero como les mencionaba, ¿no? La principal clasificación en este caso del sistema nervioso, pues va a ser, si nos referimos al central o al periférico, todo lo que está dentro del hueso y ya cuando sale del hueso se convierte en sistema nervioso periférico. Entonces, pues vamos a empezar a hablar del encéfalo. Cuando nosotros hablamos de encéfalo, no nos referimos a cerebro. Ajá. El encéfalo más bien es un componente del encéfalo, ¿sí? El encéfalo tiene tres componentes importantes, ¿sí? Tres. Por obvias razones, el más grande, pues es el cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro es el más importante. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, no se preocupen. Luego tenemos nuestro segundo cerebrito, ¿qué es esto? Es el cerebelo. Ajá, el cerebelo también conforma al encéfalo, ¿sí? Entonces ya llevamos cerebro, cerebelo. Y luego tenemos a lo que es el bulbo raquídeo, que es esta parte, como esta colita. Esos van a ser los tres componentes principales, ajá, del encéfalo. Entonces, por eso era lo que les comentaba. No, el encéfalo no es un sinónimo de cerebro. El cerebro solamente forma parte del encéfalo, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, aquí observamos al cerebro. Bueno, también al cerebelo, pero ahorita vamos a ver al cerebro. El cerebro, bueno, pues observamos cómo es que se dividen por lóbulos, al igual que los huesos del cráneo. Aquí también va a tener al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital y al lóbulo temporal, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes cómo describirían en pocas palabras? Porque la verdad es que si decimos funciones del cerebro, pues la verdad es que las hace todas. Pero si ustedes describirían en muy pocas palabras y de una forma muy general la función del cerebro, ¿qué dirían? Es el que se encarga de dar las indicaciones a todo el cuerpo. Usted ya dijo la mitad, da las indicaciones. ¿Y la otra mitad, cuál sería? Lo hace funcionar. Es el motor de nuestro También cuerpo. los movimientos.
Ujú. A ver, una es que da las indicaciones, ¿no? Ya lo dijeron. Pero no solamente da las indicaciones, obviamente también recibe estímulos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pudiéramos resumirlo como un centro donde recibe y manda información, ¿sí? Por eso era lo que les mencionaba. Si dijéramos en específico cada función del cerebro, la verdad es que tampoco terminamos hoy. Sin embargo, ahorita que lo decimos de una forma muy general, muy amplia, lo decimos de esta manera, ¿sí? Es el centro donde llega y donde sale información. Por ejemplo, ustedes van ahí por la cocina y de repente tocan un sartén caliente. Lo tocan y nuestro cerebro recibió la información, ¿no? ¿Y qué hacen después de tocar el sartén? ¿Lo siguen Quitamos la tocando? mano. Tiene una reacción. Tiene una reacción. ¿Cuál es su reacción de ustedes? Quitar la mano. Quitar la mano, dejarlo. ¿Por qué? Porque como ya recibimos esa información, ahora nuestro cerebro la regresa, ¿no? Manda información al exterior que en esta ocasión, pues es quitar la mano del sartén porque nos quemamos. Entonces, vean un ejemplo de cómo es que llega la información al cerebro y de cómo sale la información, ¿sí? Entonces, para que vean qué importante es esto, ¿no? De llegada y de salida de información, muchas veces táctil, muchas veces visual, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar el cerebro de una forma muy general. Obviamente, pues tiene más funciones, ¿sí? Luego vamos a pasar con este cerebrito, con este cerebrito que solamente tenemos los humanos, porque los animales tienen su cerebro, obviamente, pero lo que nos hace diferentes de los animales, pues es que nosotros tenemos nuestro cerebelo. Bueno, es que estas palabras es lo mismo que entrar y salir información, ¿sí? Cuando yo digo aferentación, quiere decir que entra la información. Ajá. Y eferentación quiere salir que sale la información. Esas son las palabras correctas para mencionar lo que les acabo de decir, ¿sí? En vez de decir que entra y sale la información del cerebro, es más conveniente decir que es un centro donde hay una aferentación y una eferentación de la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estábamos hablando o les estaba mencionando que lo que nos va a hacer diferentes a los animales es que nosotros tenemos cerebelo, ¿no?